Mis amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros en este programa donde el invitado especial eres tú. A que no adivinan quién nos visita el día de hoy, la licenciada Elisa Rosales. Usted la ha visto dentro de la Asamblea Legislativa. A sus cortos 32 años ya tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y actualmente está cursando una maestría en Ciencias Políticas. Licenciada, bienvenida a Canal 17 y a este su programa Hablemos. Muchísimas gracias, Pastor. De verdad que es un gusto poder compartir acá con usted por primera vez. Yo y con sé. todos los amigos que siempre están sintonizando toda su palabra, el Taber. Y de verdad que para mí, qué gusto poder estar acá, compartir y lista para que hablemos. Me encanta. Todos la conocemos porque la vemos en la directiva, ¿es así? Sí. De la Asamblea Legislativa. Sí, exacto. 32 años y está en la directiva de la Asamblea. ¿Alguna vez su abuelita, su papá, su mamá, los que le hacían bullying, pensaron que llegaría aquí? Yo creo que ni yo creí que iba a llegar a la Asamblea Legislativa. Definitivamente ha sido una historia en la que Dios ha guiado mi camino. Soy la miembro más joven que ha tenido la Junta Directiva en la Asamblea Legislativa. La vamos a declarar Miss más joven. ¡Qué curioso! Soy primer secretaria en la Junta Directiva. Es una gran responsabilidad que he asumido con mucho compromiso, con mucho orgullo y con mucha humildad para poder servir al pueblo salvadoreño. La felicito porque usted sí sabe leer. Yo sí he estado viéndole y me llamaba la atención poderosamente porque cuando uno es algo acelerado se come palabras, dice cosas que no están escritas y mi jefe a mí me regañaba, me decía, lee, no inventes. Así. Entonces cuando veo que usted está leyendo y participando, pues me llama la atención. Debo de preguntar, ¿dónde nace? Yo soy de Ayutuxtepeque, vengo de una familia que por parte de papá son de Turín, Aguachapán, y por parte de mi mamá de mexicanos. Okay. Yo, bueno, de mis 32 años, 30 he vivido en Ayutuxtepeque, un municipio de San Salvador que fue estigmatizado por mucho tiempo. Correctamente. ¿Por qué? Por el tema de la inseguridad, de la violencia que reinaba en las comunidades de ahí. Y definitivamente ahora que nuestro país está cambiando, me siento muy orgullosa de decir que soy de Ayutuxtepeque, que vengo de una familia humilde y que por supuesto hemos venido aportándole a este proyecto de la mano con el presidente Nayib Bukele. Me llama la atención el nombre de la nueva Asamblea Legislativa. Me llama la atención la frase, y la he retomado, cuando nuestro presidente dice el renacer de nuestro país. ¿Cómo se adhirió? ¿Cómo llegó usted a la política? Sí, bueno, la verdad que fue en el momento que yo estaba estudiando en la universidad. Empecé a escuchar de Nayib Bukele, alcalde de Nuevo Cuscatlán, y de cómo era una persona tan disruptiva y una persona joven que no era común en ese momento en la política y que empezó a darle nombre a un municipio que prácticamente no existía en nuestro país. Entonces, cuando escucho que él busca llegar a la alcaldía de San Salvador, me uno al proyecto. En ese momento formé parte del equipo de campaña de Nayib Bukele. Wow. ¿Y qué hacía? Yo era miembro del equipo de protocolo de Nayib cuando él estaba buscando la alcaldía de San Salvador. Estábamos en el territorio haciendo la avanzada en las comunidades, conociendo a la gente, dándole ese seguimiento a la población. Y desde ese momento podíamos ver el liderazgo que él tenía. Y bueno, ya cuando llega a la alcaldía de San Salvador, yo también me sumo a ese proyecto de la alcaldía donde se transformó la capital, el corazón de nuestro país. Y luego, ¿Qué hizo ahí, licenciada? Sí, yo ahí estaba en la parte de salud y en la parte territorial del Distrito 5, dándole seguimiento a las comunidades. Y al mismo tiempo estábamos iniciando con el movimiento Nuevas Ideas. No tenía fondo y forma. No, en aquel momento fue algo tan orgánico en lo que la población decidió, valga la redundancia, organizarse en torno a algo diferente, al liderazgo de Nayib Bukele. Y en ese momento, pues, a mí me asignan la zona del municipio de San Salvador y yo veía la parte de organización territorial ahí. Y luego, cuando Nayib decide lanzarse a la presidencia, yo vi la parte electoral del municipio de San Salvador. Ya después que Nuevas Ideas toma forma de partido político, fui electa secretaria municipal en la estructura de Nuevas Ideas. O sea, siempre he estado en esa línea de responsabilidad. Sí. A ver, ¿cuál es su mayor fortaleza? Bueno, yo creo que soy una persona bastante disciplinada.
También soy una persona que me gusta estar con la población, me gusta platicar con la gente, me gusta recorrer el territorio. Creo que toda mi experiencia académica y laboral han sido en el territorio. Entonces, ahora que estoy en la Asamblea Legislativa, sigo en Tiene esa ese misma sabor, sintonía. ¿no? Se sabe qué se siente, pero está súper joven para el calibre de responsabilidades que tiene y los puestos que ha ejercido. ¿Qué sucedió cuando llegó a casa la primera vez? Digo, papi y mami, fíjate que vivan allí. Realmente mis papás no querían que yo me involucrara en política. ¿Hay más hermanos? Sí, tengo un hermano mayor, nos llevamos 1 año de diferencia. ¿Y él por quién votó? Él votó por Nayib, pero mi papá no estaba muy afín al proyecto Los de papis, Nayib. y le entiendo, y no quiero meter en líos a nadie, pero entiendo que los papis, como sería yo, es por mi edad, no teníamos las nuevas ideas, no conocíamos al presidente Bukele, no conocíamos, o eran arena o eran frente, ¿y de qué lado viene la familia? Nos tocó a nosotros enfrentar en nuevas ideas a todo eso que decían que los jóvenes no podíamos estar en una función pública. Mis papás pues eran un poco más afines a la izquierda. Ok. Entonces... Muchos, yo sí lo veo. Exacto. Ahora, me encanta que lo diga con claridad y lo digo a los televidentes, uno no debe de avergonzarse de sus orígenes. Exacto. Debe de avergonzarse de quedarse donde las cosas se hacen o se hicieron mal. Eso sí es una vergüenza. Pero haber tenido un inicio, no. Entonces, yo recuerdo que en algún momento, usted no me deja mentir, las campañas estaban atacando personas. Si ese era del Frente, si ese era de Arena, si ese era del PCN. Es que todos comenzamos en algún lugar, ¿no? Todos teníamos una afinidad política. Totalmente. Así que los papis eran más tirados así a la izquierda. Sí, Okay. Entonces cuando yo me involucro en el proyecto de Nayib, ellos me dicen que la política es mala, que en la política hay mucha corrupción, que incluso es peligrosa a nivel físico, a nivel de todo ese tejido de corrupción que había en nuestro país. Entonces yo les decía, es que eso es lo que debemos cambiar. La política en sí no es mala, la política es servir a la población. Que esos políticos se servían de la población es otro tema. Entonces, a regañadientes, sigo. ¿Aceptaron? Ajá. ¿No le sigo, ellos me condicionaron? apoyan. ¿No le dijeron, fíjese que, qué años eran aquellos? Estábamos recién graduados del colegio y le digo a mi papá, papá, fíjate que pues yo quiero estar en la escuela militar. Y me dice, específicamente en la Fuerza Aérea. Y me dice, bueno, es tu decisión, pero el día que entres, olvídate que tenés papá. O sea, fue un bloqueo Fue algo absoluto. fuerte. En algún momento le pusieron contra la pared decir, va, hija linda, ¿usted quiere su universidad? Que se la pague el presidente, no era el presidente, pues el alcalde. No llegó a ese tema. No llegamos a ese punto, pero era siempre, bueno, yo me entregué al proyecto. Eran las 3 de la mañana y nosotros seguíamos trabajando, entonces mis papás tenían esa preocupación. ¿Por qué? ¿Qué vio? Me motivó el ver que la política se estaba usando para algo diferente. Me motivó también ver que se estaban abriendo espacios para los jóvenes, porque yo no me sentía identificada con los partidos tradicionales. Entonces, ver que en un momento había un joven que sí estaba haciendo las cosas diferentes, me llamó mucho la atención. Y definitivamente uno de los temas que más me gustó fue que Nayib era muy cercano a la gente. Nayib andaba en las comunidades, la gente se acercaba, le decía las cosas y él tenía una retentiva. Él de verdad ponía atención a lo que la población le decía, no como el político tradicional que solo llegaba para la foto, le daba el abrazo a la señora y de ahí no sabía ni cómo se llamaba la señora. Yo quisiera reforzar lo que usted dice con algo que yo noté. En los pocos o casi nulas reuniones que he podido presenciar, yo sabía que la reunión iba a ser larga porque él se toma el tiempo de escuchar a todos. Exacto. Entonces, en más de alguna reunión, yo veía a 11, 12 personas y decía, ay, Dios mío, aquí nos vamos a tirar. Ya nos fuimos. Pero no por él. O sea, qué buena onda de parte de él, pero qué mala onda de parte de nosotros que preguntamos cosas que ya se explican, pero yo doy fe y los que me conocen saben que se los he dicho. Un bolígrafo, una libreta, al lado de su silla y comienza uno por uno hasta que termina con el último. Y luego él repregunta. Fulano, lo que me dijiste tal cosa. Y digo, o sea que sí le puso atención. Eso fue lo que usted le enganchó al proyecto. Y justamente eso era lo que hacía en territorio. Entonces, a mí me motivó mucho y me entregué al proyecto. Entonces, mis ¿Tenía papás vieron... novio en esa época?
Sí, tenía, y de hecho cortamos por eso, porque yo Vaya, me para allá entregué iba. Ya ven, de era todo el profecía. proyecto. Me imagino que el tipo se Sí, a exacto. cortocircuito. No logró entender. Claro. Entonces, pero bueno, el tema... Pero hoy ya no cobramos, hoy facturamos, mi amor, así que no se preocupe. Así que el tipo no entendió. Sí, no logró entender que pudiéramos involucrarnos tanto en un proyecto. Incluso yo le decía, venite, vamos, Claro. visitemos las comunidades, pero no quiso. Entonces yo igual seguí en el proyecto. ¿Ha provisto Dios un nuevo novio? Sí. ¡Ah, vaya! Y de hecho nos Ya, vamos, conocimos en el información proyecto. necesito yo ahí. Y nos conocimos en el proyecto, incluso él sigue trabajando también para el proyecto, yo también, entonces... Licenciada muy bien. Elisa Rosales. Sí. Sabemos que Nuevas Ideas es algo nuevo, que Nuevas Ideas ha sido inclusiva, nunca han dicho fulano para afuera, Exacto. hoy por hoy. Eso lo critican algunas personas. ¿Cree usted que en medio de todo lo bueno también se coló algo malo? Sí, por supuesto, como en todo proyecto, en Sí. todo grupo social. ¿En toda iglesia? En toda iglesia existen elementos que pierden el rumbo. Ok. Pasó en la asamblea, tuvimos que pasar por momentos de desafuero de Es colegas cierto, diputados tiene razón. de nuestro partido. El partido y la asamblea me dio la tarea de formar parte de esas No me comisiones donde diga. estuvimos. Usted cuestionó examinando. ahí a la gente. Exacto. Y fue un momento incómodo, fue un momento de reflexión, porque nos hizo ver que adentro de nuestras filas habían personas que habían perdido el rumbo, pero que nuestro compromiso era con el pueblo. Entonces debíamos apartar a estas personas para continuar sirviéndole al pueblo. ¿Usted elaboró algunas de estas preguntas o ya quién hace eso? Perdone, ¿cómo se prepara una comisión de este tipo? Sí, bueno, la comisión se conforma a partir de la solicitud de la Fiscalía, porque hay la probabilidad de un delito en contra cometido por una de estas personas. En este caso fueron 2 ¿Concluyeron diputados. que sí hubo delito o no? En la comisión lo que se concluye es que existen los elementos suficientes para que esta persona vaya y enfrente la ley. Ya es la Fiscalía la que tiene que determinar la culpabilidad de esta persona. Entonces nosotros consideramos que si habían elementos suficientes, aprobamos el desafuero y estas personas fueron apartadas de la asamblea, de nuestro partido, porque no queríamos cometer los errores que habían cometido los partidos políticos tradicionales. Eso fue para el primer desafuero. Para el segundo, que fue más reciente, incluso Arena, por ejemplo, no quisieron participar, no quisieron votar, y nosotros les decíamos, es que tienen miedo, porque saben que ellos también han cometido errores y que ellos pueden ya ser lo los entiendo. siguientes Ajá, en ajá. tener un Ustedes deciden desafuero. no involucrarse. Exacto. Y en todos esos procesos usted no ha recibido ni llamadas, ni mensajes, ni la han coaccionado por... No, por el momento no. Igual cuando pasó lo de régimen de excepción, por ejemplo, fue una decisión bastante difícil. Yo quiero recordar y quiero compartir con ustedes el día, ese sábado negro en el que las pandillas asesinaron a varios salvadoreños y que el presidente Nayib toma la decisión de solicitar a la Asamblea de Régimen de Excepción. Lo recuerdo perfecto, era un sábado, eran más o menos las 8 de la noche y nosotros estábamos viendo que habían asesinatos por Así todos es. lados. Entonces, de hecho, yo había estado en territorio esa tarde y fue como, bueno, mejor apartemos al equipo, vámonos. ¿Recibieron porque una puede llamada ser- para traer a todo el mundo? Recibimos la convocatoria del presidente, llegamos a la asamblea y realmente yo iba con la Constitución en la mano para estar comparando qué es el régimen, todo lo que implica. Y en ese momento nosotros tenemos reuniones previas a cada plenaria. Nos reunimos, empezamos a analizar el régimen y definitivamente yo decía, Dios mío, que estemos tomando la decisión correcta, porque es una decisión que fue difícil en su momento, pero que ahora vemos los resultados y son resultados que no podemos negar, Así es. que las comunidades nos dicen sigan con el régimen, por favor. Y fue esa noche, empezamos a sesionar como a la 1 de la mañana. Tuvimos una discusión bastante fuerte, bastante prolongada. Pero ¿Quién convoca a esta reunión de emergencia? el presidente Ernesto Castro, Ok. su liderazgo en esos momentos ha sido determinante para todo lo que se venía. El día que convocaron esta reunión, ¿participó la oposición?
Participaron obviamente para criticar, para decir por qué no debíamos aprobar el régimen. Nunca se pusieron del lado del pueblo salvadoreño. Ellos lo que decían que íbamos a quitarle facultades y derechos a la población, pero no se pusieron a pensar que solo ese fin de semana habían matado a más de 80 personas. Terrible. 80 familias que se quedaron llorando la muerte de un salvadoreño. ¿Puede explicar, si es que se puede explicar, qué fue lo que pasó ese día? Pues la verdad que las pandillas estaban acostumbradas a amedrentar a los gobiernos. Entonces quisieron hacerlo con este gobierno y el presidente Nayib con su liderazgo les dijo no. Y nosotros desde la Asamblea Legislativa respaldamos esa decisión porque ellos tenían secuestrado el territorio y no queríamos permitir que más salvadoreños murieran. Queríamos darle, y ese es uno de los logros que yo considero más importantes, queríamos darle a nuestros niños y niñas un mejor país. Bueno, de hecho yo estaba hablando con su equipo antes de que empezara el programa y nosotros somos una generación que creció con violencia, crecimos en medio de las pandillas. Y yo de verdad me siento muy contenta de saber que ahora los niños que vienen no van a crecer en esos medios, no van a crecer normalizando la violencia ni los asesinatos en nuestro país. Entonces, ahora puedo decir que me siento muy orgullosa de la decisión que tomamos esa noche. Fue una decisión valiente en la que incluso nosotros decíamos, ¿y si los pandilleros nos empiezan a amenazar? Exacto. O si hay represalias en contra de algunos colegas, pero creo que era más fuerte el compromiso que teníamos y las ganas de querer cambiar nuestro país y de, por supuesto, apoyar al presidente Nayib Bukele para poder dar nuestros votos. Y bueno, hemos aprobado todas las prórrogas y lo vamos a hacer hasta que el último pandillero salga de las calles de nuestro país. ¿Hay alguna limitante, algún límite? ¿Hasta cuántas prórrogas pueden existir? ¿Se puede crear una ley especial para ya no tener que estar apelando a estas prórrogas? ¿Cómo funciona eso? La Constitución establece cuáles son los parámetros que deben existir para el régimen. Y lo único que nos establece es que debe durar 30 días y que si es necesario prorrogarlo, se debe iniciar un nuevo proceso. No existe un número establecido de prórrogas que se puedan dar. Pero sí nos dice que deben existir las circunstancias que lo causaron y sabemos que han habido ataques de pandilleros en los territorios, incluso contra la Fuerza Armada, incluso contra la PNC. Entonces se genera el análisis de que es necesario seguirle dando esta herramienta al Gabinete de Seguridad para que sigan enfrentando este problema. O sea que sí se ha logrado y sí los resultados. Bueno, un fenómeno raro. Ayer platicaba con una persona saliendo de un parqueo y él tiene un hijo privado de libertad. Y no solo eso, sino que también su hijo está enfermo. Y la última persona que yo hubiese esperado que me dijera que estaba de acuerdo con el régimen de excepción era él. Porque obvio que su hijo está ahí y ahorita, hoy por hoy, pues no se sabe qué pasa. Yo he insistido esto como pastor porque a mí me toca hablar con un montón de personas de todos lados. Y me dice, ¿qué tal están las cosas por su colonia? Le digo yo. Y me dice el señor, no, súper agradecido. Voy a mencionar un nombre, La Chintú. Dado de Popa. Por La Chintú. No, me dice, todo bien, agradecido. Y le digo, ¿y qué tal su hijo? Mire la pregunta que iba para arriba. Y me dice, pues no he tenido información, me dijo. No he tenido información de él. Sé que está detenido y está con vida, me dijo, pero sabemos dónde está. Mire, oír eso de un padre de familia y luego él pasó al tema ya un poco más social. Mire, me dice, ¿podemos entrar a la colonia y salir? Porque me imagino que su hijo también no podía entrar ni salir de la colonia. O sea, el pandillero también corría riesgo, aparte de que nos ponía en riesgo a todos. Si ven el carro, si ven el microbús. Pero oírlo de un padre de familia sería casi, este está inventando, no, se los podría hasta presentar. Sí, pero es increíble los beneficios que hemos tenido. La verdad que yo he podido compartir con salvadoreños, ya sea en nuestro país o fuera, y hay testimonios que son muy conmovedores. De hecho, en Washington, si no me equivoco, conocí a un salvadoreño que con lágrimas me decía, yo quiero agradecerles a todos ustedes porque ustedes han salvado la vida de mi hermano. Y yo le digo, ¿pero cómo? Y me dice, mi hermano se quedó viviendo con mi abuelita en la comunidad, ellos eran de Popa. Y me dice, a mi hermano las pandillas lo andaban buscando para que él se hiciera pandillero. Y yo estoy seguro que lo iban a matar si no se hacía pandillero. Totalmente. Y él no quería, y yo no tengo el dinero suficiente para mandarlo a traer. Entonces, cuando empecé a escuchar del régimen de excepción, yo decía, van a salvar a mi hermano.
Y yo le decía, pero ¿y usted por qué pensaba? O sea, ¿por qué estaba seguro que lo iban a matar? Porque mi hermano mayor ya lo habían matado por lo mismo. Entonces ustedes salvaron a mi hermano menor. Lástima que no fue antes y no pudieron salvar a mi hermano mayor, pero mi hermano menor ahora vive tranquilo, mi abuelita también vive tranquila, y son esos los testimonios que a nosotros nos llenan de energías para seguir trabajando. Definitivamente estamos cambiando la realidad de los salvadoreños, y así yo les pudiera contar tantos testimonios que hemos tenido en las comunidades de la gente que nos dice, de verdad, no dejen de votar por el régimen, porque eso es lo que a nosotros nos ha dado tranquilidad. Mucha gente que ahora puede trabajar, puede tener su negocio, porque ya no les están cobrando la renta. Totalmente. Entonces, yo considero que es algo que ha cambiado la realidad de nuestro país y que estamos comprometidos a seguirlo aprobando. ¿Qué debemos hacer aquellos que tal vez critican, observan o cuestionan el régimen y derechos humanos? ¿Dónde estamos parados hoy? Usted decía, miren, llevamos la Constitución, yo tengo un concepto quizás no muy aceptado por muchos, pero siempre he dicho que mis derechos, ¿verdad?, comienzan donde terminan mis deberes. Yo tengo un deber de comportarme de tal forma, pero si yo no lo hago, yo no tengo esos derechos. ¿Qué le decimos al mundo? ¿Qué le decimos a los observadores que viven en grandes hoteles y bien bonito toda su vida y nunca han estado en el territorio y nunca han perdido un familiar y nunca... Pero ellos despotrican, tal vez al igual que su servidor, sin saber. A mí me parece que ellos debieron haberse pronunciado cuando los pandilleros mataron a nuestros jóvenes, cuando hicieron llorar la muerte de sus hijos a esas madres, cuando renteaban a los pequeños comerciantes, pero jamás los escuchamos pronunciarse a nivel internacional defendiendo a los buenos salvadoreños. Entonces, el hecho que vengan a criticar una medida que sí está funcionando, que ha dado resultados palpables, a mí me parece que no tiene lugar. Qué bueno que nosotros como país hemos sentado una postura muy fuerte en el tema de que respeten nuestras políticas, que respeten nuestras decisiones. Considero que vamos a seguir trabajando en la misma ruta, porque solo aquellos que vivimos en comunidades, en colonias que se veían acechadas por pandillas, sabemos la realidad y la diferencia que ahora podemos tener. Entonces, si para mí los salvadoreños en su mayoría están de acuerdo, vamos a seguirlo haciendo, porque es la voluntad del pueblo. ¿Tiene alguna memoria difícil de la zona donde usted vivía? Sí, claro. me quedó grabado esto. Sí, claro. Bueno, cuando tenía como 11 años, nosotros vivíamos en un pasaje. Entonces pasó un muchacho pidiendo una dirección. Nosotros estábamos con mi papá afuera. Entonces la dirección no era real, no existía. Era tiempo para ganar y él solo silbó y empezaron a llegar un montón de muchachos armados porque querían quitarle el carro a mi papá. Entonces uno de ellos me tomó a mí del brazo, me puso la pistola en la cabeza y le dijo a mi papá, si no nos das el carro la vamos a matar. Mi papá estaba completamente cortado, se puso pálido, temblaba, no pudo reaccionar. Entonces en ese momento al que me tenía agarrado el brazo yo le dije, espérate. Me fui donde mi papá, le quité las llaves, se las tiré a ellos. Papá, el carro. Se las tiré y ellos se subieron en el carro y se fueron. Entonces ese era el pan de cada día que vivíamos los salvadoreños. ¿Recuerda, aunque eran 11 años, estamos hablando de 2003, por ahí. ¿recuerda las edades de estos muchachos? Eran jóvenes. Yo creo que no habrán tenido más de 22 años, eran jóvenes que de verdad a mí me daba lástima porque yo decía, ¿y estos niños quién los ha puesto en esto? Exacto. Y la verdad que nosotros tuvimos suerte, pero hay muchos salvadoreños que por mucho menos perdieron la vida. Entonces son realidades que a uno lo tocan. Yo considero que cuando la oposición se pone a criticar este tipo de medidas es porque ellos no lo vivieron en carne propia, quizás ellos han vivido en una burbuja alejada de la realidad del pueblo salvadoreño, pero nosotros que la conocemos, que hemos estado ahí, que la hemos vivido, vamos a seguir comprometidos con poderle llevar seguridad al pueblo. ¿Qué deudas tiene Nuevas Ideas para con El Salvador hoy? Hay muchísimo trabajo por hacer todavía, es muy poco tiempo. Nosotros no tenemos ni 3 años de estar en la Asamblea. El presidente Nayib no ha cumplido ni los 5 años de ser presidente.
Yo considero que hay mucho trabajo por hacer. Debemos seguir fortaleciendo el tema de seguridad. En el tema educativo hemos dado pasos importantísimos para cerrar la brecha digital, pero podemos seguir trabajando, podemos seguir fortaleciendo nuestro sistema educativo. También se han dado pasos importantes en la inclusión de la primera infancia, que era un tema que jamás estuvo en la agenda del país, porque no representaba un beneficio electoral para esos gobiernos de antes. Entonces, yo creo que ahorita estamos sentando las bases del país que queremos construir. Estoy segura que el 2024 va a representar ese momento en los que los salvadoreños van a tomar nuevamente la decisión de seguir reforzando esas transformaciones que ahora se ven y que en aquel momento creíamos imposibles. Debo de preguntar, ¿cómo va su campaña? ¿Dónde está? ¿Qué curul? ¿Qué número? ¿Qué posición? ¿Cómo va este rollo? Sí, bueno, yo estoy en el área de junta directiva, posicionada ahí, físicamente en la asamblea. En Nuevas Ideas llevo la casilla número 7 por el departamento de San Salvador. ¿Cómo se llega ahí? Hay un proceso de elección interna, donde nosotros presentamos nuestra candidatura ante el partido. El partido hizo un proceso de elección interna y gracias al apoyo de nuestras bases en Nuevas Ideas, estoy en la casilla 7 por el departamento de San Salvador. Tal vez nos explica, se van a repartir las casillas, ¿cuántas son? Por el departamento de San Salvador son 16. ¡Wow! O sea, está súper arriba. Vale. Se van a repartir así, todos votan. Sí. Quien tiene más votos va quedando ahí. Sí, así se van posicionando las casillas, dependiendo de la cantidad de las consentidas. Gracias a Dios tengo el apoyo de nuestras bases. En elecciones, como que hoy ya no hay que residuo y ¿cómo va a ser este asunto en esta oportunidad, el 2024? Yo considero que van a ser unas elecciones más representativas, porque el tema de los residuos no permitían que diputados que tenían una buena cantidad de votos lograran un curul. Incluso hoy por hoy tenemos diputados en la Asamblea Legislativa, obviamente de la oposición, que lograron apenas 10,000 marcas. Y candidatos de Nuevas Ideas que quedaron fuera tenían más de 60,000 marcas. Wow. Eso habla de cómo era injusto el sistema y cómo no permitía que el pueblo salvadoreño, o que se respetara la voluntad del pueblo salvadoreño, mejor dicho. Entonces, ya con la reforma que se ha hecho, que era una reforma que el pueblo salvadoreño pedía, incluso decían, no sé si usted se acuerda que hubo un momento en el que se hablaba de ya no queremos residuos, ya no queremos tantos diputados, pero ninguna asamblea tuvo el valor de hacerlo. ¿Eso va a suceder? Sí, de hecho ya para esta elección vamos a elegir 60 diputados, no 84. En el departamento de San Salvador antes eran 24 diputados, ahora son 16. Entonces es algo que el pueblo salvadoreño había pedido, pero que las asambleas legislativas anteriores no tuvieron el valor de hacerlo. ¿Quién está nervioso por este cambio de juego y este cambio de reglas? Bueno, yo creo que la oposición está bastante nerviosa, no atinan cuál es el camino que deben seguir para tener la aceptación del pueblo salvadoreño, pero yo considero que es el tema de que ellos siguen defendiendo lo mismo que el pueblo salvadoreño ya les dijo que no quieren. Ellos siguen defendiendo a los mismos corruptos, siguen defendiendo el mismo sistema. Y el pueblo salvadoreño ahora lo que quiere son resultados. Y los resultados que se han tenido a partir de el presidente Nayib Bukele han sido más que contundentes y considero que esa es la ruta que el salvadoreño quiere que sigamos. Y una de las preguntas que me hago, viendo toda la foto grande, que me gusta cómo va por aquí esto y me gusta cómo va por lo otro, siempre, como se lo decía, hay sinsabores, ¿verdad? Porque uno no puede meter las manos al fuego por nadie. Pero todo lo que se ve, pues yo lo veo para adelante. Y nosotros estamos para apoyar lo que se mueve, lo que respira. Pero dentro de todo esto, siempre me he preguntado, ¿qué sucederá con los 72,000 privados de libertad? Ya veo algunos trabajando. He visto que les han dado la fase de confianza, y se lo digo porque nosotros nos damos la tarea de alimentarlos cuando los tienen en la calle. Nosotros vamos y les compartimos. Son un amor. Tienen un talento. Uno los veo en orquestas, otros los veo en el Estadio Mágico González, otros fueron al no sé cómo se llamó el Adolfo Pinedas, quedó igual el mismo nombre. Sí. Gimnasio Nacional. Es Gimnasio Nacional. Y de repente he visto que han ido confiando poquito a poco, en gente que en algún momento creyeron que era de alta peligrosidad. ¿Cree usted que por ahí va la cosa? Que al final todos estos hombres van a producir algo para el país. Ya hacen pupitres, ya tienen panadería, ya arreglan carros, ya maquilan ropa.
hacen un montón de cosas. ¿Será que eso va a pasar con los 72,000 privados de libertad? Yo considero que el ocio carcelario que hubo en nuestro país no fue nada productivo. Más bien las cárceles muchas veces eran esos lugares donde se entrenaban nuevamente a quienes iban a seguir delinquiendo. Entonces considero que ellos también deben ser parte de lo que se está haciendo. A mí me gusta mucho ver cuando ellos están colaborando en obras de infraestructura, en obras para mejorar el sistema educativo. Por supuesto que hay que evaluar, centros penales tiene que evaluar el tema porque hay personas que no quieren salir también de ese círculo de violencia que han venido generando. Pero también hay personas que cometieron errores y que están dispuestos a trabajar. Entonces son a esas personas a las que les tenemos que apuntar. Incluso hay muchos reos que buscan a Dios en esos momentos. Entonces considero que eso puede ser una herramienta que puede generarles una mejor percepción y pueden aportar a la sociedad. Si la Asamblea Legislativa le dieran 5 minutos en televisión nacional para darle una palabra de consuelo, de paz, de ánimo o de reprensión a aquellos que dicen ser inocentes y que están encarcelados, ¿qué les diría? Bueno, yo les diría que a nuestro país lo dañaron mucho. Nuestro pueblo fue muy victimizado por estas personas que quitaron la vida de los salvadoreños, que separaron hogares, pero yo considero que hay pandilleros que no quieren salir de esa realidad. Y a ellos les diría que tienen que pagar por el daño que le hicieron al pueblo salvadoreño. Incluso si hay personas que están presas, que no han sido pandilleros y que quieren aportarle a la sociedad, pues bienvenidos. Pero los pandilleros tienen que pagar por todo el daño que le hicieron al pueblo, a las familias salvadoreñas. Y el peso de la ley tiene que caer sobre ellos. Porque antes la impunidad era el pan de cada día. Hay muchas familias que tenían que ver a quien había asesinado a uno de sus miembros porque ahí vivía en la comunidad y él era el que mandaba en la comunidad. Entonces, esos son daños irreparables e imperdonables. Es correcto. Voy a cambiar de timón. A ver, me han dicho que usted colecciona monedas. Sí. A ver, ¿de qué se trata eso? Es un pequeño pasatiempo que tengo. Tengo monedas de muchos países, no de todos. ¿Tiene idea alrededor de cuántas monedas usted tiene? Ay, no, la verdad no tengo idea. Tengo un álbum enorme en el que los voy coleccionando. Tengo monedas, tengo billetes. ¿Y cuándo nace esta afición? Cuando yo estaba pequeña, mi abuelita, que ella fue pues mi segunda mamá, ella me empezó a dar colones de los antiguos. Y también tengo un tío que él no vive aquí en el país, pero que en su momento nos mandábamos cartas. Entonces ahí intercambiábamos monedas, billetes y fue creciendo el pasatiempo. Y bueno, ahora yo les estaba contando a los del equipo que tengo, por ejemplo, reales, monedas de haciendas, tengo de otros países, tengo de los colones viejitos, pero de cuando eran 2 colones, 50. Se me queda viendo, niña. No, nada que ver. Entonces es una pequeña afición que tengo. ¿Y sabe cuál es la más rara que tiene? O la que dice, mira, esta es mi consentida. Sí, los reales, que eran la moneda de intercambio que se utilizaba a nivel de Centroamérica y que muchos eran bastante pequeñitos, entonces, y son por ahí de 1850, wow. Son bastante viejos, entonces son como los consentidos de la colección. ¿Qué país del mundo no conoce que quiere conocer? Tailandia. ¿Y por qué, niña? ¿Quieren ir a bañar elefantes ahí, ¿verdad? Me llama la atención su cultura. Ajá. Dicen que tiene 2 extremos por ahí, ¿verdad? Que es muy bonito. Sí, que tiene playas hermosas, que tiene un tema cultural bastante fuerte, que de verdad me gustaría conocer. Entonces, siempre he querido ir a Tailandia y primero Dios un llamado al novio de la diputada para que vaya para la luna de miel. Para que ahorre. En Tailandia. Idioma que no habla, pero le hubiese gustado o le gustaría aprender. Fíjese que yo empecé a estudiar alemán. Wow. Pero ya no continué. Entonces me gustaría de verdad poder hablar alemán. Yo siento, había un juego en mi época que se llama Bachillerato Stop. Ah, sí. Que era casi la pregunta. ¿Se cuida? ¿Es una mujer que sí se cuida de ejercicio, dieta o esto y demás? ¿O en este ritmo de vida, sálvese quien pueda?
realmente mucho tiempo estaba que no me cuidaba mi alimentación. Entonces no he tenido problemas de salud, pero como que tomé conciencia de que debía alimentarme un poco mejor. Entonces estoy tratando de tener un poco más de dieta, de no comer solo comida chatarra, sino que alimentarme de verdad. Estamos en una época de cierre de año, una época navideña, donde las cosas se ponen bonitas. He visto lo que se propuso en la Asamblea Legislativa, se aprobó. Entiendo yo que aquellos que gocen de su aguinaldo hasta $1,500 no serán grabados con renta. Con renta, todas esas cosas. ¿Cómo celebran en su casa la Navidad? Ay, bueno, siempre lo celebramos en familia. De hecho, nunca he pasado una Navidad sin mis papás, sin mi hermano. Entonces, a mí me parece que son momentos en los que tenemos que compartir con las personas que queremos, con nuestros seres queridos. Y definitivamente en mi familia hemos pasado por pruebas difíciles recientemente, entonces creo que ahora valoramos más el poder estar juntos. ¿Se superó la prueba? Sí. De hecho, bueno, mi mamá enfrentó cáncer recientemente. A ella la diagnosticaron a finales del 2020. La diagnosticaron en una etapa 4 de cáncer de mama y definitivamente los doctores no nos daban muchas esperanzas. De hecho, nos decían que le daban a lo mucho 6 meses de vida. Entonces ahí inicia una prueba bastante fuerte para mi familia, pero puedo dar testimonio de que Dios hizo un milagro. Amén. Porque a esta altura, pues mi mamá, gracias a Dios, ha superado esa prueba después de quimioterapia, de 2 cirugías, de radioterapia. Y la verdad que al pasar por este proceso, cuando alguien de su familia tiene cáncer, no solo esa persona lo tiene, sino que lo tiene toda la familia, porque es una red de apoyo la que se tiene que hacer. Le voy a recomendar un libro a su mami y a la familia y a los amables televidentes que se llama El Libro Amarillo. El Libro Amarillo. Es maravilloso y habla de una persona que vivió durante 10 años con esta enfermedad y lo que fue aprendiendo en cada una de las etapas. Una de las cosas que más me llamó la atención era la actitud, y él afirma y dice que la actitud lo es todo. Llegó un momento donde su cáncer había avanzado y le dice, mira, te tenemos que amputar una pierna, pero antes de hacer esto vas a tener que ir a hablar con el psiquiatra y con el psicólogo para ver qué efectos. Él no quería ir. En su desesperación va y se sienta y le dice, mira, no sé qué hacer. Y él, buscándole el buen sentido a la cosa, le dice, le voy a hacer una fiesta de despedida a mi pierna porque ella siempre me ha apoyado. Y ese tipo de actitud a lo largo de todo este libro es maravilloso. Se llama El Libro Amarillo. Si alguien está enfrentando este tipo de padecimiento o enfermedad, créale a Dios, búsquelo en oración. Se dice que el 65% de las personas que oran sanan mucho más rápido que las que no oran. Así que estamos seguros. Y si usted está enojado cuando dice, Señor, ¿por qué me diste esto? Quiero contestarle con la Biblia. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, que nosotros somos tentados conforme a las cosas que nosotros hemos experimentado. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de pecado, nuestros alimentos están llenos de muchas cosas que nos terminan dañando, o nuestras adicciones o vicios. Entonces le pediría que si va a ver a Dios, no lo vea con resentimiento, sino que lo vea como una esperanza, lo vea como la solución a su problema y que le demos gracias a Dios en todo. Una última cosa, hubo un hombre que padeció mucho. Ese hombre está escrito por todos lados en el Antiguo Testamento, su nombre es Job. Y las palabras más poderosas y fuertes que dijo Job fueron, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos Jehová bendito. Si Dios tiene un propósito para usted, usted va a estar en esta tierra. Si su tiempo para con Dios ha terminado, téngalo por seguro, que si Él está en su corazón, estará en su presencia. Aquí gana, pero no se le rinda la enfermedad. Mi querida diputada Elisa Rosales, gracias por el tiempo. Esto ha volado, no hicimos ni pausa, pero este es el momento de pedir esas palabras, el voto le iba a decir, de pedir esas palabras finales para nuestros televidentes. No, de verdad, gracias por el espacio, la hemos pasado súper bien. Definitivamente no tenemos entrevistas casi donde podamos hablar un poco de temas personales, un poco más relajado, así que gracias, pastor. No, al contrario, es un privilegio conocerle y saber que lee bien. Y saber que eso viene desde el kinder, porque cuando yo me terminaba de leer la lección que nos dejaban, la profesora me decía, no, ponete a leer el periódico, me lo daba. O sea que sí ha sido algo cultivado, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo le agradezco. Y un saludo para todo su equipo de trabajo y a sus papis también. Muchísimas gracias, pastor. Un saludo para todos los que nos están viendo, para toda la feligresía. De verdad, para mí es un honor poder compartir con ustedes y estamos a la orden. Muchas gracias. Amigos y hermanos, debo de terminar el programa como siempre lo hacemos, recordando que a cualquier situación Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.